Ya acá. Muy bien, ¿pueden escucharme, por favor? Sí, ingeniero. Ya, muy Ingeniero. bien, lo que vamos a empezar acá va a ser, y hemos visto en la última parte, creo que sí hemos hecho esto, asociación, ¿no? De circuitos. Hemos visto que es un circuito en serie, que es lo que ocurre, es cuando justamente las intensidades es el mismo en cada uno, porque es un solo circuito, ¿verdad? Es la intensidad. Ahora, cuando hemos visto en paralelo, las intensidades son diferentes, porque va a tener cada uno un circuito, ¿no? Un pequeño circuito. Entonces, en este caso sería el circuito, ¿cómo se llama? Tres pequeños circuitos, ¿no? Hemos visto cómo se va a asociar. Ahora, ahora vamos a ver otro tipo de circuitos, porque de repente yo tengo que encontrar el circuito equivalente, puede ser que tenga otro circuito que tenga en forma de triángulo o en forma de estrella. ¿Cuál es más conveniente para mí? ¿Convertirlo a estrella o convertirlo a triángulo, ¿no? Entonces, es dependiendo al caso. Ahí vamos a utilizar ya. Por ejemplo, dice a veces, vamos a ver acá, dice, a veces los elementos pasivos no están conectados en serio o en paralelo, ¿no? No tenemos esa relación. Resulta más complicada la resolución del circuito. Las otras formas estudiadas de conexión son, son elementos de conexión de estrella y de conexión triangular, ¿no? Que como podemos ver acá. De la misma, de la figura, ¿no? Acá, en la figura. Entonces, es una conexión de estrella, ¿no? Que vamos a tener. Acá están los circuitos. A estos puntos se van a llamar nodos, ¿no? Nodo uno, 2 y 3. Circuito uno, circuito 2 y circuito 3. Yo cómo lo puedo, dice, cómo hay de una relación de convertirlos, este circuito que está en serie, digo, en forma de estrella, convertirlo a triángulo, ¿no? Entonces, de repente me puede facilitar en la resolución de los ejercicios, puede ser que sea eso. Entonces, dependiendo de la complejidad, ¿sí o no? Dependiendo de la complejidad de los casos que vamos a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué dice? Si intentamos buscar una posibilidad de transformar una red en otra, veremos que la resistencia vista en los puntos uno y 2 deben ser las mismas en ambas redes, ¿no? En ambas redes, uno y 2, lo mismo, no tiene que cambiar uno y 2. De tal forma que cumple las siguientes igualdades, ¿no? Va a tener las siguientes igualdades. ¿Qué sería la siguiente igualdad? Vamos a trabajar con el nodo, dice acá, con el nodo uno y 2, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Ay, caramba. Acá. La resistencia entre los nodos uno y 2. Vamos a ver, entre los nodos uno y 2. La resistencia, mire, entre los nodos uno y 2. Es como decir esto no va a existir, ¿no? Esto no va a ser paralelo a esto, lo va a verificar. Entonces dice acá, la resistencia entre los nodos uno y 2, o sea, la resistencia R1 y R2, dice debe ser igual a R sub C. Y R sub C más o menos le está dando por esta forma, ¿no? Mira, R sub C va a ser paralelo, va a ser igual, mira. Entonces, la resistencia uno y 2 me va a generar una resistencia RC. Ahí está, la RC, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La RC es paralelo a la resistencia A y B, ¿no? Entonces, si nosotros observamos el gráfico, obviamente que este señor, los dos, ¿no? La resistencia RC es paralela a la resistencia A y a la resistencia B, lo podemos ver acá. Entonces, como por paralelismo, pues podemos afirmar nosotros que la resistencia R1 y R2 simplemente va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser resistencia la suma de los dos, porque es paralelo, R2 factor de RA más la resistencia de RA y RB, ¿no? Y por la suma, siempre va a ser jóvenes por la suma de toda la resistencia. Resistencia de A, resistencia de B y resistencia de C, lo mismo. Ahora, en cada nodo hay que analizar. Por ejemplo, ya estamos sabiendo, ya hemos trabajado con el nodo, mira, con el nodo AB, ¿no? 1, 2. Ahora vamos a ir con los nodos 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Para estos dos casos. Para estos dos casos. Ya, y para estos dos casos vamos a tener que es paralelo, ¿no? Vamos a tener que, vamos a tener una resistencia A, se va a generar. ¿Cuál sería la resistencia A? Mira, para los nodos 2 y 3 se va a dar una resistencia A, mira acá, ¿no?
la resistencia. Ahí está. El nodos, mira, es como decir, trazamos una línea acá, ¿no? Trazamos una línea por este lado, ¿no? Entonces se va a generar, dice, la resistencia A. Esto es lo que se está dando, ¿no? La resistencia A. ¿Ya? Entonces, como se está generando ese tipo de resistencia, entonces vamos a analizar de la misma forma, ¿no? Entonces sería acá, entonces entre los nodos, entre la resistencia 1 y 2 tenemos, ¿no? Resistencia U2, resistencia 3, se va a dar la resistencia. Y obviamente que es paralelo a la resistencia de B y C. ¿Y esto cómo es? Lo mismo, ¿no? Sería resistencia A por la suma de resistencia de B y C y sobre la suma de todos los demás, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con el nodo 1 y 3, ¿no? 1 y 3, o sea que este nodo. Se va a generar una resistencia B, ¿no? Ahí está. 1 y 3 y se va a generar una resistencia B. Y es paralelo, me dice, esta resistencia es paralelo a la resistencia C y a la resistencia, ¿no? Así lo resistencia C, resistencia. ¿Y cómo se va a hacer, cómo se va a resolver ese tipo de resistencia? Sería resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, perdón, y esto, como es paralelo, va a ser R, la resistencia de B por la suma de resistencia de A más resistencia de B. Todo sobre la suma. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué dice acá? Si es la transformación que queremos hallar, entonces, mira, si es la transformación que queremos hallar del- de un triángulo a estrella, entonces, de un triángulo a estrella, lo que queremos. Entonces, eh, eh, consideremos que los valores de R, A, B y C, la resistencia de A, la resistencia de B y la resistencia de C, y deseamos calcular los valores de quién, de R1, R2 y R3 de la estrella equivalente. A partir de las ecuaciones anteriores obtenemos, ¿no? O sea, si yo quiero calcular, chicos, mira, en otras palabras, de triángulo a estrella, quiero convertir de triángulo a estrella, entonces tengo que sacar todo en función de esto, de las estrellas. ¿Qué son las resistencias de las estrellas? Es este valor, ¿no? R1, R2 y R3, ¿no? Y voy a obtener de esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces dice, la resistencia es, mira, acá dice acá, y deseamos calcular los valores de R1 y R2 y R3, acá, R1, R2 y R3 de la estrella, equivalente a partir de la ecuación anterior. Entonces, voy a tener esta ecuación, que sería la resistencia 1 por esto, ¿no? Como son paralelos, de esta misma forma, mira, se va a tener que resolver. Hay que resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Esto. Ahora, si yo quiero ser a lo al revés, yo quiero transformar de estrella a triángulo, entonces es viceversa, ¿no? Entonces es a lo contrario, de estrella, acá, de estrella a triángulo. Ahora estoy trabajando de lo contrario, ¿no? De triángulo a estrella, ¿no? Ahora, de estrella a triángulo, va a ser de esta forma. Dice que que corresponde, dice, a la... No, esto va a ser ahora. Si quiero transformar, dice, de estrella a triángulo, en función de los valores de R1, R2 y R3. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Entonces dice, queremos calcular los valores de la resistencia de A, la resistencia de B y la resistencia de C del triángulo equivalente. A partir de las ecuaciones de resistencia entre nodos, nada más. Va a haber una relación joven. Es mucho más fácil, ¿no? Una relación. Por ejemplo, mira, la relación, ¿qué sería acá? Dice acá, a ver, vamos a ver acá. La relación de R2 y R1, vamos a utilizar, a ver, la relación de R1 y R2, a ver, la relación de R1, mira, R2 y R1, o sea, la resistencia R1 y R2, me va a dar esto, ¿no? ¿Qué me va a dar? Me va a dar simplemente esta relación, la resistencia C. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice que va a ser paralelo, va a ser igual a la resistencia mira, acá va a ser la resistencia de quién, de A, y va a ser la resistencia de B. A ver, entonces, es como decir, lo vamos a anular la resistencia de este valor, ¿no? De, ¿cómo se llama? De R. La resistencia de A y la resistencia de B, me está diciendo, ¿no?
la resistencia de A y la resistencia de B, lo que vamos a trabajar, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, mira, en este caso me está diciendo, ¿dónde está? Acá está. O sea, la resistencia de R2 y R1. Nos ubicamos, la resistencia de R1 y R2 debe ser, dice, igual a la resistencia de RA, la resistencia de RB, ¿no? Entonces, la resistencia de RA y RB. Es como decir, se va a anular los valores de la resistencia de 3 sería acá. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mi circuito acá, de repente, a ver, no se puede copiar. Vamos a copiar esto para poder analizar ya. Ujú. Es que si no, no podemos. Acá está. Ahí está, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Eh, Mira, entonces, es como tenemos acá, es la resistencia, digamos, acá, R1 y R2, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, de repente podemos analizar, estos son los nudos 1, 2 y 3, y la resistencia R1, la resistencia R2 y la resistencia 3, ¿no es cierto? Ay, caramba. ¿Pueden apagar su cámara, por favor? Ya, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué me dice acá? Entonces, la resistencia de R2, mira, la resistencia de R2 sobre R1, resistencia de R2 sobre R1, va a ser equivalente a decir la resistencia de quién, de, de A, es la resistencia de A y la resistencia de B. O sea, más o menos entre los nodos de 1 y 2 no se va a considerar, digamos, los valores de esto, ¿no? De la resistencia de C, solamente la resistencia de A y B. Ahora, si yo quiero calcular, digamos, la resistencia de 3 a 1, o sea, de 3 a 1, entonces no se va a considerar la resistencia de, por ejemplo, dice acá, es como decir, trazamos, ¿no? Es como decir, trazar acá, ¿no? Es que es más o menos como decir, trazar este punto, ¿no? Ya, vamos a ver, analizamos, ya. Es como decir, entonces, la resistencia, mira, de R1 y R3, la resistencia de R3 y R1, ¿no es cierto? Entonces, esa resistencia estamos analizando, ¿no? Entonces, ya no se va a considerar la resistencia de esto, dice, de B, sino simplemente la resistencia de RC, la resistencia de C y la resistencia de A, ¿no? Acá no se ve, de A, esto sería. Lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Entonces, eso va a ser una relación. Ahora hay que trabajar, hay que resolver este trabajo, ¿no? Hay que resolver estas ecuaciones y me debe dar, dice acá, a ver, me debe dar resolviendo esta relación, porque yo quiero trabajar justamente, quiero encontrar, dice, así, si queremos transformar de estrella a triángulo. O sea, quiero llegar de estrella a triángulo, quiero llegar, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Entonces, en función de la estrella tengo que tener los datos, ¿no? O sea, sería por eso R1 y R2. Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta acá? Mira, acá te da como se dice. Si queremos responder a la forma genérica, ¿cómo se puede decir acá? Sería la suma de los productos de la resistencia de la estrella tomado por parejas, dice acá. Entonces, sobre la resistencia de la estrella conectada en el nudo R su I, dice acá. Si queremos calcular el nodo de R, enviamos acá. Yo quiero calcular la resistencia de A. Acá sí, esta es la resistencia de A, no te vayas a ver, ahí está. Un poquito lo voy a jalar acá, ya, ahí está, mejor así. Ya. Mira, esta es la resistencia de A. O sea, significa que es, mira, date cuenta. Yo quiero calcular la resistencia mira, quiero llegar de estrella a triángulo, ¿no? Quiero llegar a eso, ¿no? Entonces digo que la resistencia de A, lo pongo acá, la resistencia A. Ahora, ¿qué sería acá? En función, pero ya no quiero, mira, en función de que es como calcular estos los dos nomás, la resistencia de A.
Entonces, ¿cómo decir? Esto pasaría por acá, ¿no? Es como una línea recta que estaría pasando desde este punto a ese punto. Entonces, simplemente, mira, ¿qué sería acá? La resistencia es como decir la resistencia de uno por la resistencia de 2. Mira, la resistencia de uno por la resistencia de 2. Ahora, la resistencia de 2 por la resistencia de 3. La resistencia de 2 por la resistencia de 3. Ahora, la resistencia de quién? Son iguales todos, va a ser, mira, la resistencia de 3 por la resistencia de 1. La resistencia de 3 por la resistencia de 1, ¿no? A ver acá, 1, 2 y 3. Si tú te das cuenta, jóvenes, todos son iguales. Mira, acá mira, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 3, resistencia 1, resistencia 1, resistencia 2 son iguales, resistencia 2 por la resistencia 3, resistencia 3 por la resistencia 2. Lo mismo es en cada uno, solamente va a cambiar el valorcito de I, porque es la suma de todas las parejas, me dice acá. Entonces, digamos, tú quieres calcular la resistencia de A, entonces esta es la resistencia de A. Entonces sería la suma en parejas, dice, la suma de los productos de la resistencia de las estrellas tomados en pareja, o sea, la resistencia de R1 y resistencia de R2, que no se repita, ¿no? Y que no sean conmutativos acá. La resistencia de R2 a R3, la resistencia de R3 a R1, puede ser de R1 a R3, no hay problema. Lo mismo es en cada uno, ¿no? Ahora ya tengo acá, ¿sobre quién quiero la resistencia de A? Entonces sería, ¿qué le corresponde? Al nodo 1, por lo tanto va a ser la resistencia de R1. ¿Entienden? Ahora, si yo quiero la resistencia de B, lo mismo, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 3, resistencia 1. ¿Ya? Entonces, ¿sobre quién quiero el nodo B? El nodo B aquí está, ¿no? ¿Qué le corresponde? A B le corresponde el nodo B, ¿no? A 2, entonces, ¿qué significa? Va a estar sobre la resistencia 2, ¿no? Listo, nada más. Así te puedes dar cuenta, ¿no? Si tú quisieras. Ahora, yo quiero la resistencia de C, ¿no? Quiero encontrar esta resistencia de C, porque voy a transformar de estrella a triángulo, ¿no? Entonces, simplemente ya sabes, ¿no? La suma de parejas. R1 por la suma de R2, lo mismo R2 por la suma de R3 más R3 por la suma de R1. ¿Sobre quién? La C. Ahí está la C, ¿no? Yo quiero, ¿qué nodo le corresponde la C? Ahí a la C es este, y le corresponde el nodo 3. Y el nodo 3 sería la resistencia 3, nada más. Entonces, de esa forma se va a hacer. El otro va a ser justamente calcular de qué, viceversa, ¿no? De triángulo a estrella. O sea, de triángulo voy a convertir a estrellas eso. ¿No? Ahí está. De triángulo a estrella, ¿no? Y por eso me va a salir en función de quién. En función de esto, del triángulo, ¿no? Porque la resistencia del triángulo, ¿qué es? R1, RA, RB y RC. Y me va a dar me va a dar la respuesta de R1, de R2 y R3. Me va a dar, ¿no? Eso vamos a ver. Ya, ahora, una de las otras de las propiedades va a ser la ley del Kirchhoff, ¿no? Entonces lo que vamos a utilizar bastante. Bueno, la ley de Kirchhoff funciona de esta forma, dice, con una fuente, una o más fuentes unidas mediante un conductor ideales, ya, a uno o más resistencias eléctricas se forma un circuito eléctrico. La solución del circuito eléctrico implica determinar todas las corrientes que circulan. Bueno, los voltajes en cada uno de los elementos eléctricos conectados y los potenciales eléctricos suministradas, perdón, y consumidas. Para simplificar la lectura del circuito se define algunos de los conceptos de la rama, o sea, como rama eléctrica, es una parte del esto, ¿no? Y nodos eléctricos y mallas. ¿A qué decimos que es una rama? Rama es como decir las ranuras de uno. ¿Qué tiene en una sola rama? A ver, vamos a utilizar nuestro potencia, ¿no? A ver, vamos a ver, esto lo voy a ver, ¿no? Esta es una rama, ¿no? Es una rama de acá. Por ejemplo, ¿qué? En una rama, ¿qué tiene? Tiene una diferencia de potencia, mira, casi lo vamos a hacer, ¿no? Tiene una diferencia de quién. Esto puede ser una rama, ¿no? Vamos acá. Es una rama. Oye,
Es para mí una rama, profesor, ¿no? Es una rama, ¿ya? Justamente porque dice rama, es cualquier segmento de circuito, es un segmento de circuito, ¿no? Que contiene una fuente, una FEN, o resistencia eléctrica, tiene una resistencia eléctrica, y que es recorrida por una única corriente. En este caso tiene una corriente y nada más, ¿no? Una corriente, ya. La rama eléctrica tiene en cada uno de sus extremos un nudo eléctrico. Ahí está. En cada uno de ellos, ahí tiene, es un nudo, jóvenes, el punto un nudo y este otro punto nudo. Y acá creo que va a ir acá abajo. ¿Qué es un nudo? Nudo ya hemos hablado, ¿no? Eh, es todo punto de unión de tres o más ramas eléctricas, ¿no? De tres o más ramas eléctricas, la cual constituye distintas corrientes eléctricas. Entonces, cuando va a pasar por acá, por ejemplo, ya dentro de acá, mira, a ver, en este caso se va a dar nudos, ¿no? Acá hay un nudo A, el nudo B y el nudo C y el nudo. Porque acá justamente se va a distribuir la corriente. En este caso son ¿no? Un solo circuito, ¿no? Cuando ya tengo dos circuitos, ahí se va a ver la diferencia. Ya, pero ¿qué me dice acá? Nudos. Es todo punto de unión de tres o más ramas, ¿no? En la cual, con- con- en la cual fluirá, ¿no? Confluyen, ¿no? Distintas corrientes eléctricas. ¿Y qué es una malla eléctrica? Una malla eléctrica es todo este sistema ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es todo este sistema. A esto vamos a una malla, es como un circuito cerrado. A eso se va a llamar malla. Malla eléctrica es cualquier unión de ramas, o sea, la unión de todas estas ramas, dice que ramas eléctricas formando una trayectoria cerrada. Las ecuaciones básicas para resolver un circuito eléctrico se derivan de las aplicaciones de la ley del Kirchhoff, ¿no? Las cuales a su vez influyen a la validez de la conservación de energía y la conservación de carga, ¿no? Se conocen, perdón, como la ley de mallas, ¿no? Y la ley de nodos, respectivamente. Entonces vamos a ver la ley de mallas y la ley de nodos, ¿no? Muy bien, acá. Primeramente, primera ley va a ser la primera ley de nodos, ¿no? ¿Cómo a qué se va a dar más nodo? El nodo es la unión de corrientes, digamos, acá este punto hay un punto, acá hay tres por lo menos. Dice. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Dice, establece la suma algebraica de las corrientes en todo nulo eléctrico debe ser siempre igual a cero, ¿no? O sea, ¿qué significa? La corriente que sale la corriente que ingresa debe ser igual a la corriente que sale, porque esta corriente ahí está ingresando. Pero acá hay un nodo, es como una rama que va a distribuir la intensidad de 2 y la intensidad de 3. Entonces, ¿qué sería acá? Matemáticamente se establece de esta forma. La sumatoria de las corrientes que ingresan es igual, debe ser la sumatoria de las corrientes que salen. Por ejemplo, en este caso dice, la corriente de I, mira, que ingresa, en mi caso sería I1, ¿no? De repente no está bien tipiado, debe ser igual a las corrientes que salen. ¿Qué está saliendo las corrientes? I1 y 3, ¿no? Aquí hay que corregir. I1 y 3 nada más. Eso tiene que darse, ¿no? Eso tiene que darse. Es una de las propiedades más elementales, ¿no? Que va a ser. Ahora, la segunda ley del Quicho, o se llama la ley de mallas, ¿no? Entonces, ¿qué es la ley de mallas? Dice, establece la suma algebraica de las diferencias de potencia a través de cada uno de los elementos de un circuito que forman un circuito cerrado es cero. Entonces, ¿qué significa? Ahí también va a haber conservación de la diferencia de potencia. ¿Qué significa? Cuando el circuito cerrado, ¿qué significa? La diferencia de potencia, la sumatoria de todos los potenciales es igual a cero. Pero vamos a ver la dirección, ¿no? Ya. Para aplicar la segunda ley del Kirchhoff, se usa la regla de diferencia de potencia tomado en la sección anterior. O sea, se va a tener que utilizar la corriente mayor, se va a tener que buscar en otras palabras, ¿no? En este caso, la corriente mayor va a tener esta forma. A ver, mira, vamos a ver ya. Es una diferencia de potencia, obviamente, mira acá, lo puedo dar. Es una diferencia de potencia, digamos acá, ¿no? Diferencia, es de menos y este es más.
¿no? De menos a más. Vamos a ver, ¿cuál es el mayor? Mira, el voltaje mayor es esto, ¿no? Es el 30, es el 12 o es el 9, creo que es el 30, ¿no? Porque es el mayor. Entonces, la corriente va a ir en este sentido, mira. Pero cada uno tiene su diferencia de potencia, porque está haciendo de menos a más, ¿no? De menos a más. Esto es menos y esto es más. Entonces, este es menos siempre y esto es más también, ¿no? Ya, este es menos y este es más, ¿no? Ya, lo mismo acá. Ahora, ¿qué sería? Entonces dice la sumatoria de voltaje, ¿no? Entonces tú sabes que Ri es igual a la variación del voltaje. Entonces, ¿qué significa? Acá va a haber voltaje 1, mira, voltaje en este punto fuente, acá voltaje 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces tiene que ver. Ahora, entonces, ¿qué significa? Dice la diferencia de potencia. ¿Qué es la potencia? La resistencia por la intensidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a ir, la corriente está yendo en este sentido, mira acá, porque es mayor, me dice. Vamos a ir ya, entonces dice, vamos a ver el sentido, dice acá. Estamos empezando acá, pero dice que la corriente va a ir en este sentido. Estamos partiendo de acá, mira chicos. La resistencia 1 por la intensidad 1. Es la intensidad 1, chicos, ya. Mira acá. Porque ¿por qué le está poniendo acá? Es que cada rama tiene su diferencia de potencia. Mira, acá es una rama, acá hay otra rama, esta otra rama, y son 4 ramas, ¿no? Entonces cada uno va a tener su diferencia de potencia. ¿Por qué? Porque hay una fuente. Ya, entonces, ¿qué dice acá? Mira, acá empezamos de acá. Como es, mira, obviamente que este es negativo y este es positivo, ¿no? ¿Sí o no? Mira acá. Porque mira, la corriente está saliendo en más y está entrando en más y está saliendo en negativo. Entonces, por lo tanto, es negativo. Sería resistencia 1 por la intensidad 1. Muy bien. Acá, entra de negativo, sale de positivo. Es la fuente E1. Bajamos por acá. Este es más y este es menos, ¿no? Este es menos, pues menos, menos. ¿Qué significa? Menos porque está saliendo en negativo. Resistencia 4 por la intensidad 4. Acá lo tenemos. Acá ahora sale de menos, está entrando y sale para más. Y por lo tanto sería la fuente 4. Ahí está positivo la fuente 4, ¿no? Pasa por acá y circula, ¿no? Mira, ojito. Está en más, entra con más, sale con menos. Como entra con más, sale con menos y por eso la fuente 3 es igual a negativo, ¿no? Muy bien. Acá mira, este es menos y esto es más. Date cuenta. Entonces, ¿qué significa? La resistencia 3, mira, es una sola corriente. Es como una corriente principal esto, ¿no? Así es la corriente principal. De acuerdo, eso lo estoy viendo yo. Entonces digo acá mira, eh, está entrando en menos, sale con más. Entonces, por eso yo digo que la resistencia 1, resistencia 3 jóvenes, perdón, por la intensidad 3 es positivo. Entra acá, mira, está entrando con menos, más, perdón, y sale con menos, por eso es negativo, menos la fuente 2, ¿no? Y finalmente es negativo y este es positivo, ¿no? No, sí, positivo, este es negativo. A ver, a ver. No, este es Sale positivo. positivo, ¿no? Mira acá. A ver, vamos a ver. Entonces está entrando acá, ¿no? Acá estamos dos. Este es más y menos. Este es menos, menos la fuente y este es positivo, ¿no? Entonces debía ser acá positivo, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? La resistencia 2, entonces debía salir positivo acá, ¿no? Ya. La resistencia 2 por la intensidad 2. Entonces, a eso se va a llamar, jóvenes, la suma algebraica, ¿no? De la diferencia de potencia. La diferencia de potencia. Ya. Ahí, de repente, no sé, o sea, se me ha ido, ¿no? Pero acá traten de corregirlo, jóvenes. Seguimos. Ya. Ahora, entonces, vamos acá. Vamos a ver los circuitos. Acá en este caso, los circuitos jóvenes. Vamos a borrar esto.
Acá vamos a trabajar, vamos a ver, dice circuitos RC, proceso de cargar un capacitor, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a, dice, para utilizar este tipo de circuitos, vamos a considerar primeramente, ¿quién? Una fuente, ¿no? Dice, consideramos el circuito eléctrico formado por una fuente, ¿no? Ahí está la fuente, ¿dónde está mi mouse? Formado por una fuente. Ahí está, la fuente es este valor, ¿no? Y una resistencia, está la resistencia y un condensador, que lo tenemos acá. Y un interruptor que está abierto, conectado como se muestra en la figura 37.13a, ¿no? Entonces, esto vamos a tener. Bueno, acá, ¿qué pasaría todavía en este caso, como está abierto el interruptor? Entonces no va a fluir corriente acá, ¿no? Dice. Acá en el diagrama A, ese es el circuito RC que para un tiempo menor que cero, ¿no? En este caso vamos a tener que, para que haya de repente, poder analizarlo, tenemos que cerrar el interruptor. ¿Cómo se va a analizar esto? El diagrama del circuito RC cuando T es mayor que cero, cuando justamente va a fluir corriente. Bueno, cuando el interruptor S se encuentra abierto, la corriente a través del circuito es nulo, porque no va a fluir, ¿no? Y el capacitor se encuentra completamente descargado, ¿no? Entonces vamos a hacer una carga cero, no se va a cargar. ¿No? Si en un instante T sub 0 se cierra justamente, el interruptor S comienza a fluir corriente y está. Siempre va la corriente, como es un solo circuito, de más a menos, ¿no? A fluir corriente a través del circuito. Como se muestra en la figura 7.13b. Esta corriente no es constante, sino que depende del tiempo, ¿no? Depende del tiempo de carga, ¿no? La partícula, en particular, la corriente instantánea en circuito, inmediatamente después del cerrado del circuito es, o sea, ¿cuál sería su análisis una vez que se va a cerrar ese circuito? ¿No? O sea, vamos a tener que cerrar ese circuito. Bueno, una vez que yo le cerré el circuito, ¿qué vamos a tener, jóvenes, no? ¿Qué vamos a tener acá? Mira. En cada uno vamos a tener que analizar, ¿no? En cada uno. Por ejemplo, en este caso, yo tengo acá, mira, ya el circuito, lo he repetido esta parte, ¿no? Entonces, mira, ¿qué va a ser la intensidad inicial? Tú sabes que la intensidad inicial, jóvenes, simplemente es la fuente por la resistencia, o si no, ya hemos hablado, ¿no? La variación de potencial, o si no, tú te acuerdas con esta ecuación, sería RI, o sea, la variación del potencial es simplemente RI, resistencia por la intensidad de corriente, ¿no? O si no, entonces lo está separando nomás, acá lo está despejando, que sería la intensidad de corriente, es la variación del voltaje sobre la resistencia. Pero en mi caso anterior hemos considerado que la fuente va a ser E, entonces la intensidad de corriente va a ser la fuente por la resistencia, que lo tenemos acá, y es la corriente inicial. Ahora, ¿qué pasaría cuando ya para el capacitor, ¿no? En ese instante, la diferencia de potencia entre los terminales de la batería es la misma en los extremos del resistor. Conforme transcurre el tiempo, el capacitor comienza a cargarse y la diferencia de potencia entre sus bordes comienza a aumentar progresivamente, siendo el voltaje a su vez a través del tiempo, de cualquier tiempo. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo vamos a calcular? Tú sabes que la variación del potencial es igual. Cuando ya tengo un condensador, es la carga sobre el condensador. Pero eso va a depender, dice, ¿no? Del tiempo sería voltaje en el punto C, un tiempo T lo está dando. Entonces, la carga se va a cargar mediante una función del condensador. Ya tengo la ecuación, ¿no? Ya tengo la ecuación que me está dando, ¿no? De la ecuación anterior, mira, a ver, de la ecuación anterior que hemos tenido acá, no, aquí en cada uno, ¿no? La fuente, ¿no? ¿Qué tenemos? Porque el circuito es cerrado. Tengo un condensador, tengo una fuente, tengo una resistencia. Tengo que aplicar la segunda ley de esto, ¿no? De Kirchhoff, ¿no? La sumatoria de diferencias de potencias. Viendo el resultado va a ser esta forma, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sería? La fuente, hay una fuente, ¿no? ¿Qué más? Hay una resistencia, ¿no? La resistencia, porque justamente, mira, ¿qué es la resistencia? Tú sabes, la diferencia del potencial es esto, ¿no?
La diferencia del potencial es sumatoria de potencial de un I es igual a cero, me está diciendo, ¿no? ¿Qué va a haber? Va a haber la fuente. ¿Y qué va a ser? La intensidad de corriente por la resistencia, ¿no? Ahí está, ¿no? La intensidad de corriente acá por la resistencia. ¿Qué más? Ah, tengo quién. La diferencia de voltaje, ¿qué sería? Acá la carga en función del tiempo por el condensador, ¿no? La carga en función del tiempo por el condensador. Muy bien, entonces, esto como es cero, lo pasamos al otro miembro, que sería la fuente, es igual a ¿cuánto? La resistencia por la carga por la... Pero, ojito, ¿qué es esto, jóvenes? Esto tú sabes que simplemente es la intensidad de corriente. Y la intensidad de corriente en cualquier instante simplemente va a ser la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Y lo tenemos acá. Entonces, a esto vamos a resolver. Esto va a ser, va a depender de la carga, ¿no? Del tiempo, perdón, el cargado, ¿no? El cargado. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Esto se va a convertir en una ecuación diferencial de primer grado, ¿no? Entonces, despejando, esto lo vamos a borrar, como ya lo tenemos. Esto para mí ya se convierte en una ecuación de segundo, de lineal, ¿no? Una ecuación lineal de primer grado, una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial de primer grado. Lo que vamos a tener acá es lo que hemos dicho, hemos despejado nada más, ¿no? Entonces, vamos a despejar, dice, la diferencia de la carga, mira acá, o sea, acá lo tenemos, ¿no? Simplemente estamos despejando, lo pasamos al otro lado, ¿no? Entonces sería simplemente fuente menos la carga sobre el condensador, ¿no? Entonces, para mí, acá lo tenemos. Y para mí, jóvenes, esto se va a convertir en una ecuación de segundo grado, mira acá, y esto pasa acá, ¿no? Esto viene a este lado, pasa a dividir y lo tenemos este valor. Ujú. Bueno, y esto lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Este valorcito, este valor, todo esto se va, mira, yo quiero integrar esto, ¿no? Porque al momento de integrar, tiene que dar una diferencial de la carga con respecto a todo esto lo voy a dividir, ¿no? La fuente menos la carga sobre el condensador. Y es igual a simplemente a la diferencial de tiempo sobre la resistencia, ¿no? Ahí está lo que tenemos acá. ¿Sí o no? La resistencia. Al momento de operar acá, es una ecuación diferencial, joven, ¿no? Al momento de operar, ¿qué sería acá? Mira, aumentamos C si tú quieres ambos lados, ¿no? C por C, ¿ya? Entonces sería C por el condensador, acá tenemos por la carga, ¿no? Acá. Entonces, y la C pasa al otro lado, ¿no? Arriba. Ahora, si yo tengo, mira, ya se convierte en una ecuación de segundo grado, es una ecuación por variables separables, ¿no? Entonces yo puedo integrar, chicos, esto, ¿no? ¿Y qué sería la integral de este valorcito? Haces cambio de variable, dices U es igual, profesor, ¿quién? Es la carga menos el condensador por la fuente, ¿no? Si haces la derivada, simplemente vas a por la diferencial de la carga. Entonces, ¿qué has hecho acá? Entonces, simplemente la diferencial, profesor, acá de Q vale la diferencial de 1, diferencial de 1 sobre. ¿Cuánto vale Q menos condensado por la fuente, ¿no? Por la fuente del electromagnetismo, ¿no? Vale 1, vale 1. Entonces, esto simplemente es constante, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, simplemente es menos, acá sería menos 1, T nomás, ¿no? T sobre quién? Sobre la resistencia por el condensador, nada más, la resistencia por el condensador. Ahora, esto vamos a tener que integrar, ¿no? Integramos, jóvenes. Si vamos a integrar este valorcito acá, ¿cómo la integral de este? Esto me va a dar que es logaritmo natural de un U. Bonito, bonito. Logaritmo natural, pero de un U, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Menos el tiempo sobre la resistencia por el condensador, lo que tenemos acá. ¿Sí o no? Ahora, ¿de dónde vamos a integrar, no? Entonces, pero antes tengo que darle, jóvenes, tengo que reemplazarles el valorcito, ¿no? Obviamente que esto también se va a integrar de una carga de 0 a una carga Q de un tiempo cero, de un tiempo cero a un tiempo cualquiera, un instante cualquiera, ¿sí o no? Entonces, vamos a tener esta ecuación. Si nosotros reemplazamos esta ecuación acá, jóvenes acá, ¿qué vamos a tener? Si nosotros reemplazamos, ¿qué sería acá? Logaritmo natural de quién. ¿Cuánto vale, profesor? El valorcito de U.
vale la carga menos el condensador por la fuente, ¿no? Evaluado de 0 a una carga Q, ¿no? Ya, y es igual a cuánto. Esto es lo mismo, no hay más, bueno, menos T sobre la resistencia por el condensador que lo tenemos acá. Si vamos a evaluar estos puntos jóvenes en el punto 0, ¿no? Ya, pues, calcularemos, ¿no? A ver, calculamos nomás, ¿no? Entonces, primeramente, empezamos a la carga, ¿no? Ahí vamos a ver acá. De repente voy a hacer el otro circuitito, ¿no? Mm, mm, Ya, vamos a tener que, a ver, voy a salir de acá para hacer el cálculo, ¿no? Si no, no estamos mareando, gente, no quiero perder, estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar, es logaritmo de Q, primeramente para Q y es igual. Ahora, logaritmo de 0, ¿no? Al logaritmo de, o sea, Q vale 0, ¿no? Q vale 0, entonces vamos a tener que de esta forma. A ver, voy a utilizar un minutito, mejor mi pantallita para poder operar ese cálculo. Mejor lo voy a hacer acá. Un ratito, por favor. Mejor me parece usar mi pantallita. Como ya saben, nosotros tenemos una pizarrita. Usamos ese cálculo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago estos cálculos? Yo de repente estaría haciendo directamente, ¿no? Es que es necesario porque hay problemas también que necesitas analizar de esta forma, no simplemente, ya no estás en el colegio, estás en el colegio, ya aplicas fórmula, ¿no? ¿verdad? Ya pues, todo se calcula, ¿no? Pero acá es, la electricidad en este punto es variable, ya no es, no es, digamos, ya no está en función de un valor, entonces va a estar en función de una variable, del tiempo, de t. Un ratito porque abra mi pantallita. Quiere abrir. Este ya está. Ya lo voy a borrar esto para que esté limpia mi pantallita. Cosa que ya más o menos ya nos hemos ubicado, ¿no? Entonces, siempre de esta forma, ¿no? Porque ustedes ya han llevado, creo que, ecuación diferenciales o no. ¿Han llevado o no, chicos? ¿Alguien escucha? Se han llevado, ¿no? No, no hemos llevado todavía, señor. Pero con cálculo integral yo creo que sí lo podemos hacer todo, ¿no? Ya. ¿Dónde está? Acá lo tenemos, ¿no? Es una ecuación diferencial, más o menos por acá. También tienen que llevar excursión totalmente importantes, ¿no? Como ingenieros que no van a ser técnicos, que no van a ser ingenieros y van a hacer investigaciones, y por eso es el caso, ¿no? Si fueran técnicos, casi no tanto, no solo aplicas nada más, ya. En cambio, con ese ingeniero tienes que analizar, ¿no? Ya muy bien, entonces tenemos este lado, no sé si pueden ver ahora sí, pueden observar mi pantalla, tenemos ese lado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿pueden ver por favor, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, si tenemos este lado, ya hemos visto, ¿no? Entonces, hay que integrar, hemos dicho, ¿no? Integramos, ¿qué sería acá? Integramos, ¿de quién? Pero antes de poder integrar acá, y, pues, lo hago pues, muy bien, acá entonces, lo que está haciendo acá lo va a integrar, dice acá, ¿no? Lo va a integrar. Integral, integral, ¿no? ¿De dónde? De un tiempo t a un tiempo cualquiera, ¿no? De una carga cero a una carga q, digamos, tú lo puedes poner. Entonces, lo que vas a tener, ¿quién? Haces cambio de variable, digo, U profesor es igual al cambio de variable, que es la carga menos condensador sobre la fuente. Si es la derivada, profesor, acá simplemente es la carga. Entonces, simplemente, ¿no? La diferencial de la carga, porque va a depender, y es una constante, ¿no? Ya tienes esta profesora acá. Entonces, ¿qué reemplaza? No, sería la diferencial. ¿Cuánto vale la diferencial de U? Es igual a la diferencial de carga. Entonces, simplemente sería diferencial de una. ¿Sobre quién? ¿Cuánto vale Q menos condensador sobre la fuente? Vale U, profesora. Es igual. Menos.
¿Menos quién? Ah, ya simplemente la diferencial del tiempo con respecto a quién, a la resistencia por el condensador, ¿no? De 0 a un T. Simplemente de 0 a una carga Q, ¿no? Ya sabes. Integrando, ¿cómo me va a dar esto? Me va a dar un logaritmo natural de un 1, evaluado ¿de dónde? De 0 a una carga Q. Ya es igual a ¿cuánto? Es simplemente se van con este valor, sería T, simple la constante, ¿no? 1 sobre quién? La resistencia sobre el condensador por un T evaluado de 0 a un T, nada más, ¿no? Es lo que trata de decirte, ¿no? Pero ahora hay que reemplazar el valor de U. ¿U cuánto vale? La carga sobre el condensador por este valor, ¿no? Entonces simplemente reemplacemos, ¿no? Escribo acá. Logaritmo natural. ¿De quién? Logaritmo natural. ¿De quién, profesor, acá? De un U. Ya, pero U cuánto vale? U vale la carga menos condensador por la fuente. Evaluado de 0 a un Q. Eso, ¿no? Acá simplemente ya está, lo evaluamos nomás, ¿no? Entonces significa, evaluar significa 1 sobre la resistencia por el condensador. Significa que el T va a asumir el T y ahora significa que es el 0, ¿no? Es la segunda propiedad fundamental del cálculo. Entonces, cuando tú vas a trabajar acá, entonces vas a reemplazar en acá. Entonces, significa que es logaritmo natural de quién. Q es Q nomás, ¿no? Q menos, menos el condensador por la fuente. Menos logaritmo natural de quién sería ahora 0. La carga vale 0. 0 menos condensador por la fuente es igual a cuánto. Simplemente en negativo no te debes olvidar. Es negativo acá. Negativo sobre T sobre la resistencia sobre el condensador. No sobre el condensador. Ya, entonces, seguimos, ¿no? Entonces, al momento de evaluar, profesor, acá, ¿qué te va a dar? Simplemente te va a dar con logaritmo natural de la carga menos condensador por la fuente es igual a logaritmo natural de quién? Simplemente menos el condensador por la fuente, ¿no? Es igual a cuánto? A 1 sobre T sobre la resistencia por el condensador. Ahora, tú tienes que asociar, ¿no? ¿Cómo se asocia esto? Simplemente suma, en este caso resta, ¿no? Logaritmo natural factor la carga menos el condensador por la fuente. ¿Sobre quién? Sobre menos, acá sería condensador, la fuente, ¿no? Eso te va a dar. Y esto, profesor, es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 1 menos T sobre la resistencia por el condensador. Nada. Pero tú quieres calcular el valorcito de la carga, chicos, ¿no? El valorcito de la carga. Entonces, lo que tú vas a hacer en acá siempre aplica el logaritmo natural. ¿Y qué es el logaritmo natural? O sea, el valor de el valor, el operador logaritmo natural es justamente para reducir grandes cargas, para eso se hace, ¿no? Entonces, aplicas el valor de nada más, ¿no? Cada uno, ¿no? ¿Eh? Y es, ¿no? Tú sabes, por propiedad, los dos se eliminan, ¿no? Por propiedad, los dos se eliminan. Entonces, simplemente, ¿qué vas a tener? Simplemente vas a tener la carga menos, que sería acá, el condensador sobre la fuente por menos, ¿qué sería acá, chicos? E por la fuente, ¿no? ¿Qué sería acá? Sería un E a la cuánto? Menos un T sobre quién? La resistencia por el condensador. Eso vas a tener, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces pasa al otro lado. ¿Qué sería acá? La carga, profesor, es igual a cuánto? Mira, 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 ojito. Sería menos el condensador por la fuente, simplemente va a ser menos condensador por la fuente, por el valorcito de E, menos un T sobre la resistencia por el condensador, ¿no? Y esto pasa al otro lado, suma, ya tienes la carga en cualquier instante, ¿ah? ¿No es cierto? Menos condensador por la fuente, por E a la menos un T sobre la resistencia por el condensador. Pero ¿qué se repiten acá? Si tú se repite, dice, es condensador por la fuente. Factor de 1 menos E a la cuánto? Menos un T sobre la resistencia por el condensador, ¿no? Eso sería tu ecuación. Ya, eso va a ser tu ecuación que se va a repetir. ¿No es cierto? Entonces, a ese tipo de ecuación vas a llegar jóvenes, ¿no? Entonces, esto va a ser
la carga en cualquier instante, ¿no? Tú puedes calcular la carga de repente de este circuito anterior que hemos visto, pues ya estás calculando, ¿no? La carga, ¿no está? La carga de este circuito, a ver, de este circuito, la carga, ya puedes, ¿no? Ya puedes ver acá está la carga. Entonces, ya, mediante eso, mediante esta ecuación que lo tenemos por acá, ya hemos visto, que va a tener esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la carga? Es igual a esto, mira, ¿qué es el condensador sobre la fuente? Es igual a carga, no nada más. La carga, entonces, ¿qué sería acá? Uno menos el valorcito de E menos T, la resistencia por el condensador. Eso se va a ver, porque tú sabes el condensador, ¿qué es igual a cuánto? La carga también es igual a la fuente, al condensador por la fuente. Pues tú ya sabes, ¿sí o no? Entonces, es la máxima carga almacenada en las placas del capacitor. La carga, o sea, ¿qué capacitor estoy hablando? De este capacitor, ¿no? De este capacitor. Entonces, dice que es la carga máxima almacenada de las placas del capacitor. La carga, en función del tiempo, puede se va a graficar mediante este gráfico, ¿no? Acá, la carga sobre el tiempo. Entonces, no va a ser igual que, ¿cómo se llama? La ley de Hooke, ¿no? Entonces, va a variar. Entonces, no, o sea, con respecto al tiempo, la carga no va a ser constante, eso me quiere decir. Pues va a ser una línea, una curva, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es una Muy bien, dice carga en función del tiempo durante el proceso de cargas de un capacitor. Esto va a ser, va a depender del tiempo, no va a ser constante. Bueno, acá tenemos. Una vez conocido la carga sobre el capacitor, también se puede determinar la diferencia de potencia. Ojito, se puede determinar la diferencia de potencia entre las placas en cualquier instante. O sea, podemos. ¿Cómo, jóvenes, la diferencia de potencia? Ah, simplemente es, ojito, mira, ojito. La diferencia de potencia es la carga sobre el condensador. Pero ¿qué hemos calculado la carga? La carga, acá está, es la carga, mira, es la carga condensador por la fuente por uno menos el valor de T menos T, la resistencia por el condensador. Lo está reemplazando acá, simplemente, ¿quiénes se van? Se van los condensadores y vas a tener la fuente, la diferencia de potencia, perdón. ¿Entre qué? Entre las placas, entre el condensador, eso significa, ¿no? ¿Qué sería? La fuente es igual a 1 menos el valor de T a sobre la resistencia por el condensador, ¿no? Muy bien, ahí te lo tenemos. Ahora, ¿qué pasaría de la gráfica del voltaje como función del tiempo tiene la misma forma de la gráfica de la carga en función del tiempo, de la gráfica? Se observa después de que un tiempo suficientemente largo, la carga, la carga sobre el capacitor será, o sea, cuando es demasiado, cuando dice, tiende al infinito, o sea, cuando va a estar mucho tiempo. Entonces, esta carga, todo este valorcito es igual a uno, se lo te va a dar. Si es mucho, mucho tiempo, dice, entonces te va a dar igual a la carga. Si es mucho tiempo, entonces cuando el tiempo va al infinito, entonces significa que la carga, ¿qué es? El condensador sobre la fuente. Entonces simplemente se van, y significa que la fuente es igual a la fuente, a la diferencia de potencia entre las placas. Te va a dar ese valor. Eso me está indicando, ¿ah? La corriente fluye a través del circuito en función del tiempo. O sea, yo quiero calcular la intensidad ahora, ¿no? La corriente fluye, mira, la corriente fluye a través del tiempo en función, mira, a, caramba, la corriente fluye a través del circuito en función del tiempo. Se obtiene derivando la ecuación. Esto vamos a tener, mira, yo quiero calcular ahora la intensidad de corriente, jóvenes. Mira, ojito, ¿ah? Quiero calcular la intensidad de corriente de este circuito, mira, de este circuito. O sea, ¿cuánto está fluyendo de corriente en acá? Como yo tengo, hemos calculado acá, ¿dónde está? Hemos calculado la carga, ajá, la carga. Entonces yo puedo derivar este valor, ¿no? La carga. ¿Qué digo acá? Ah, entonces la intensidad de corriente, tú ya sabes que la derivada de la carga con respecto al tiempo. Derivamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Constante, sale para afuera constante, nada más. 1. La derivada de este valorcito es negativo, se va a positiva, porque esto está bajando abajo, ¿no?
y se va a positivizar con este valor. Porque mira, derivada de esto, ¿qué es? Cero, ¿no? Derivada de este valor es el mismo valor, pero baja la derivada de este señor. Que la derivada de menos t es solamente menos uno sobre r sobre t. Entonces, por eso se van acá, los valores acá se van los r's, ¿no? Los 1 sobre r. Un r se queda y los condensadores se van. O sea, mira, de repente no me estoy dejando explicar bien. O sea, la derivada de, tú ya sabes derivar, ¿no? Entonces digo, la derivada de simplemente c sobre la fuente, ¿no? Muy bien. La derivada es 1, nada más. No, 0, ¿no? 0, la derivada de una constante es 0. Menos. La derivada de eso sería ese mismo valor, ¿no? Sería e a la menos t sobre r sobre condensador. Por la derivada del interior. La derivada del interior, ¿qué sería acá? Menos 1 sobre r sobre c, ¿no? Ahí está. Entonces simplemente C con C se van. Entonces simplemente te va a quedar, ahora menos con menos es más, ¿no? Te va a quedar la fuente, la resistencia y todo este valor. Entonces, de esta manera ya podemos calcular la intensidad de corriente. ¿Te das cuenta, no? La intensidad de corriente. Ya entonces, todo ya estamos calculando. ¿Qué nos faltaría? Ya podemos calcular la intensidad de corriente, hemos calculado la fuente, ya entonces. Ahora, su gráfico también va a ser esta forma, ¿no? Entonces, la intensidad de corriente ya lo tenemos acá está. Entonces, ¿qué sería acá? Tú sabes. ¿Qué es, jóvenes? La fuente sobre la resistencia es la intensidad de corriente inicial, ¿no? Entonces, simplemente te da. Entonces, su gráfica también va a ser la intensidad de corriente va a variar en función del tiempo, no es constante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sería acá? La intensidad de corriente con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué sería la intensidad inicial? La fuente por la resistencia. Está bajando. Entonces, el coeficiente que antecede al exponencial no es sino la corriente inicial, ¿no? O sea, no es otra cosa que la corriente inicial. La gráfica corriente en función del tiempo se observa de la siguiente manera. Entonces va a ser de esta forma. ¿Me entienden, no? Entonces, hemos calculado la fuente, hemos calculado la carga, y hemos calculado la carga, podemos calcular el capacitor, o sea, la diferencia de potencia que se va a almacenar, ¿no? Si el tiempo es demasiado largo, entonces, ¿qué significa? Que va a coincidir con la fuente. Ahora también hemos calculado la intensidad de corriente, cuánto de corriente está fluyendo en este sistema. Bueno, seguimos acá. Dice, la gráfica, bueno, la gráfica se observa que la corriente en el circuito disminuye. Obviamente, con respecto, cuando está bajando, conforme va a bajar, aumenta el tiempo, la carga va a disminuir. Disminuye exponencialmente en un tiempo tau, ¿no? Eso lo ya, ¿qué sería tau? Que es resistencia por condensador. Se denomina constante del tiempo del capacitor y el instante necesario para que el capacitor alcance aproximadamente el 63% de su carga total. En forma similar se puede expresar la diferencia de potencia entre las placas, ¿no? La diferencia de potencia se puede observar entre las placas. ¿Qué hemos visto? Que es la fuente, 1 sobre todo esto. O sea, todo este valorcito lo está dando tau. ¿Y el tau qué sería? Simplemente R sobre C. Esto es una constante, ¿no? Y la función, o sea, la función de ese valor de la gráfica va a estar, ¿no? Acá tenemos la diferencia de potencia del capacitor entre el tiempo. Entonces, su gráfico de repente te va a pedir calcular más posteriormente, ¿no? Ahora vamos a hablar proceso de descarga de un capacitor, ¿no? Así como se va a cargar, se va a descargar, ¿no? Supongamos que el suministro S del circuito se encontraba cerrado durante un tiempo muy largo, ¿no? Muy grande. O sea, un tiempo t es mucho mayor que RC, mucho mayor que el tau. El tau está en función del tiempo, que es RC. Entonces, el capacitor se ha cargado completamente para todos los fines prácticos alcanzados, ¿no? Alcanzando una carga Q.
siendo la diferencia de potencia de los terminales, o sea, de las placas, es simplemente la cara sobre el condensador. Estamos hablando del condensador. Por otro lado, la diferencia de potencia en el resistor acá, en el resistor, es nulo debido a que no existe corriente fluyendo. O sea, basta que este señor se abra, justamente, pues, es un capacitor, y el capacitor es como un dispositivo que almacena energía. En acá, machine, como está abierto, simplemente va a ser cero porque no está fluyendo de corriente, ¿no? Nada. Ujú. Es cero, ¿no? Ahora supongamos que se cierra como una figura. Recién va, va a fluir corriente y de nuevo de repente va a cargar. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, sumatoria de cargas, ¿no? Sumatoria de cargas. ¿Qué sería acá? Voltaje del condensador, la diferencia de potencia también del resistor, y, y acá, y acá no hay fuente, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, no hay fuente. Solamente, ¿qué va a alimentar la diferencia de potencia del condensador? Entonces acá no hay fuente, por lo tanto es igual a cero, ¿no? Como no hay fuente, entonces solamente resolvemos este sistema, ¿no? ¿Qué sería acá? La intensidad pasa al otro lado. Tú sabes que la intensidad es la diferencia de la cara por la diferencia del tiempo. Entonces, simplemente estamos reemplazando en el canal. Entonces, la cara sobre el condensador, la resistencia. ¿Qué es la intensidad? La diferencia de la cara con el tiempo, ¿no? Entonces, es el mismo valor, solamente ya no va a tener la fuente, ¿no? Acá es mucho más fácil, ¿no? Integramos esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, integramos a cada lado, vamos a tener de 0 a q, ¿no? Integramos. Como es una constante, ¿qué sería acá? Sería, te va a dar, es logaritmo natural, ¿no? ¿Ya? De un 0 a un t. ¿Hasta qué te va a dar? Evaluado desde la carga q a una carga cualquiera, dice, ¿no? Logaritmo, ya lo estoy evaluando. De un tiempo. Entonces aplicas el valor de E, ¿recuerdas? Acá, valor de E a cada uno, el valorcito de E, ¿no? A cada uno, ¿no? Entonces, tú sabes, con esto te va a dar simplemente la carga sobre la carga mayúscula, ¿no? Entonces, despejamos, es la carga en cualquier instante, jóvenes, la carga en cualquier instante. Entonces, simplemente la carga, con la carga mayúscula sería la inicial sobre E menos T. Esto lo vaya atado de repente, ¿no? Entonces, ya tengo la carga, mire, ya tengo la carga cuando no existe una fuente. O sea, cuando ya lo que va a alimentar ese circuito va a ser el condensador, ¿no? El condensador. Entonces, la diferencia de potencia, ¿qué es, profito? La carga sobre el condensador. Reemplaza, ¿no? ¿Qué es la carga? Acá lo tienes. Q sobre condensador por E elevado a T sobre RC. Y la gráfica, mira, de la diferencia de potencial del condensador sobre el tiempo que va a hacer. ¿Por qué es esta forma? ¿Qué significa? Que conforme va avanzando el tiempo, la carga se va a descargar la diferencia de potencia. Bueno, la diferencia de potencia de las placas de un capacitor en función del tiempo para el proceso de descargado del capacitor. Se está descargando conforme va a pasar el tiempo. Es como una pila, ¿no? Y también tenemos la intensidad, ¿no? Y la intensidad de corriente conforme va a pasar el tiempo también podemos calcular, ¿no? Igual de la misma forma, ¿no? ¿Qué es la intensidad de corriente? La diferencial de la cara con respecto al tiempo. Derivamos este valor con respecto al tiempo, vamos a tener ya lo tenemos. Entonces, la intensidad que está fluyendo, porque ese circuito está cerrado, va a ser Q por la resistencia, condensador por el valor y todo eso, ¿no? Entonces, también la intensidad va a bajar conforme va a pasar el tiempo. Está bajando, ¿no? El tiempo tau. Y al tau le está dando R sobre C, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver mediciones eléctricas, ¿no? ¿Cómo podemos medir de repente un circuito, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cuáles son los instrumentos que sirven, ¿no? Entonces, eso vamos a ver también en laboratorio, ¿no? En laboratorio sería bueno, de repente, la última práctica, podemos un poco una práctica de circuitos, ¿no? Cómo podemos ver la intensidad de corriente, el voltaje, la diferencia de potencia, el capacitor, todo eso. ¿Cómo se utiliza acá eso? Medición de corriente. Todos han venido, creo, chicos, ¿o no? ¿Alguien falta? Para no llamar lista.
Todos presentes. Excelente, ya, bacán. Dice, consideramos un circuito simple, en este caso, formado por una fuente, ahí está la fuente, que es la batería, fuente de tensión, interruptor, ya puede ser este interruptor, ¿no? Interruptor, y una resistencia, esto debe ser la resistencia. Instalada en serie como se muestra en la figura 7.20a. Si quiere determinar la corriente que fluye por el circuito sobre el circuito, se abre el circuito como se muestra en la figura 7. Se abre este circuito, 7.20, ¿no? Y se instala en serie con los demás elementos de un amperímetro, ¿no? Que se muestra en la figura. En este caso se va a medir, en vez de sacar acá, es abierto, es con un interruptor, se va a medir la intensidad de corriente. Mira, acá hay un gráfico que dice justamente que si yo lo voy a sacar este dispositivo, está vacío, entonces lo estoy instalando en un amperímetro. Y el amperímetro me está leyendo 4 miliamperios, 4.1 miliamperios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aparato que sirve para ver la intensidad de corriente? El amperímetro, ¿no? El amperímetro lo está instalando y con eso vas a ver la intensidad de corriente. Muy bien, ¿qué más podemos acá? Medidor de diferencia de potencia. ¿Cómo puedo ver la diferencia de potencia que está ingresando acá? Esto simplemente el amperímetro, ¿no? Acá está la resistencia. Bueno, acá, bueno, dice medición de diferencia de potencia. Supongamos ahora que se quiere determinar la diferencia de potencia. ¿Cómo puedo medir? ¿Con qué instrumento? Tú sabes, para medir la intensidad es el amperímetro. Pero ¿cómo puedo medir el voltaje? ¿Cuánto de voltaje tiene? Para medir la diferencia de potencial en un elemento de un circuito eléctrico, acá que tenemos 7.A, para ello se instala un voltímetro. Entonces, ¿cómo se mide el voltaje? Con el voltímetro, en paralelo, ¿no? ¿Qué significa paralelo? Ahí está, porque cada uno no tiene que estar en esta misma, en los dos, tiene que estar una fuente que es diferente, ¿no? Porque es una cara positiva y una cara negativa, en paralelo. En dicho elemento, ¿cómo se muestra la figura? Entonces, viendo el gráfico, entonces el voltímetro, cuando existe una B, significa es un voltímetro. Cuando existe una A, significa es un amperímetro. Cuidado que te confundas. Hay ejercicios que te pone el voltímetro tanto, dice. O sea, está lecturando cuánto es la diferencia de potencia. Cuando está A, está lecturando cuánto es la intensidad de corriente, ¿no? ¿Y cómo se va a medir la resistencia? Dice acá. Medición de la resistencia. Algunas situaciones es necesario medir resistencia de los elementos que componen el circuito. Para ello se utiliza el multímetro, ¿no? Ah, multímetro. Ojito, para medir la resistencia, ¿qué es el multímetro? Es en la escala de ohmios. Tienes que medir en ohmios, ¿sí o no? Y se procede de la siguiente forma. ¿Cómo se agarra el multímetro? Se agarra entre los dos terminales, ¿no? En los dos terminales, vamos en el laboratorio, entre los dos terminales, y ahí se pone en la escala de ohmios. Acá, mira, en ohmios, y se va a medir cuánto es la resistencia de esta resistencia, ¿no? De este circuito, cuánto está calculando. Instalando de un multímetro para medir la resistencia del elemento. Debe indicarse además que el circuito se puede usar la ley de Ohm para determinar la resistencia elemental instalada del circuito en la figura. Entonces ya sabemos, ¿no? ¿Cómo se mide la resistencia? Mediante el multímetro. ¿Cómo que se mide la diferencia de potencia? Por el voltímetro. ¿Cómo se mide la diferencia de la intensidad de corriente? Por amperímetro, ¿no? Por el amperímetro. Entonces, esos tres dispositivos son importantes para poder medir un circuito eléctrico. Podemos medir la intensidad de corriente, podemos medir la diferencia de potencial y podemos medir cuánto es la resistencia de ese sistema, ¿no? De, la- de un- de un- de una resistencia, ¿no? Ya, jóvenes, hasta acá quedamos. Para la siguiente, mañana creo que nos falta y vamos a ver los dispositivos, ¿no? Eso también sería bueno, armarlo en el laboratorio. Ya, eso voy a pedir, creo, el último con campo eléctrico y lo vamos a hacer con, ¿cómo se llama? Con la resistencia, ¿no? Para ver ese tipo de... Ya. Después, más adelante, vamos a hacer el galvanómetro, ¿no? Es un dispositivo que sirve también, ¿no? Para medir.
el amperímetro, ya está redundando acá, ¿no? Bueno, vamos a ver también, esto ya lo voy a colgar, jóvenes, van a ver Puente de Winston, ¿no? Por favor, eso lo van viendo ustedes para hacer para la siguiente full ejercicio y nada más. El Puente de Winston. Me faltaría último, la ley de nodos, ¿no? Eso solamente me faltaría y con esto estaríamos terminando. Ya, jóvenes, con eso terminamos. Una vez que está esto, yo lo voy a colgar también el video, esto lo voy a colgar en unos instantes, ¿no? ¿Cómo se llama? PTT. Ya, jóvenes, hasta acá nomás y nos vemos para hasta mañana.